El municipio del Patía reclama su sitio en la historia de nuestra amada patria, como un espacio de tierras planas, bañado por los ríos Patía y Huachicono, habitado por los aborígenes sindahuas y casaguaras, que repelieron a los conquistadores españoles, escudados en su ardiente clima y su bravura. Comprende la meseta de Piedrasentada a El Bordo, la cabecera, una zona donde nacen cristalinas aguas. Cauca, territorio de paz. Cambio para la paz. Bueno, yo quiero como hacerles a ustedes como un recuento de la historia que se desarrolló aquí en Patía a partir de la donación de las tierras por un esclavo liberto, un pardo, llamado Fabián Hernández, en 1749, y dijo que donaba estas tierras a la Sacratísima Virgen del Valle, ¿ya? Y desde ese tiempo tenemos esa advocación de la Virgen del Valle. Más tarde, cuando llegaron los europeos, le dieron la denominación de Virgen del Tránsito. Todos los habitantes negros que estaban aquí en la región habían venido de distintos lugares y andaban dispersos por el valle, dice la escritura, y entonces él dijo que donaba esas tierras para que construyeran una iglesia, su cementerio, y que la gente se ubicara aquí. Antiguamente, aquí, en este lugar donde estamos, no era Patía, sino en la Marcela, ¿ya? Allá fue destruida por unos indios que invadieron la región, que eran antropófagos, acabaron con todos esos, pero aquí ya había negros en el valle. Y lo que hizo Fabián Hernández fue como recoger esa comunidad para que se ubicara aquí, y dice, desde aquí donde yo estoy parado, allá en ese montículo de ayer, hasta la quebrada de Guavito, dono esas tierras a la Virgen para que allí construyan el pueblo. Y a partir de allí aparece Patía como el centro del desarrollo, porque es el primer pueblo negro aquí en toda la región del Valle del Patía, ¿ya? No había ningún otro pueblo aquí. Entonces es por eso que es importante que cuando ustedes en su trabajo tienen como cosas, aspectos culturales aquí, se den cuenta que Patía fue el centro de todo eso, ¿ya? Donde nació todo eso. Entonces, los negros de aquí del Patía, todos pues fueron originarios de África, ¿no? Ustedes se dan cuenta que Popayán, Mompox y Cartagena fueron los centros esclavistas más importantes de aquí. Importantes en el sentido de que ellos, ese era un lugar de compra y de venta de negros esclavos, ¿no? Que todos venían de África, sobre todo de África Occidental, y llegaron a Cartagena. De Cartagena eran vendidos en Mompox y vendidos en Popayán, y de allí los esclavistas que tenían propiedades aquí, en el caso de Arboleda, el poeta, que era dueño de todo esa finca que llegaba desde más allá de Popayán hasta acá, la finca de Capio, ¿no? Uh-huh. Entonces, Arboleda era uno de los esclavistas como más, los considero más crueles y más, bueno, que hicieron muchos oprobios con los negros, y él, como tenía una finca por allá en Iscuandé, en la costa pacífica, muchos de los esclavos negros que él tenía acá en la finca, los llevó a trabajar a algunas minas de oro que había allá, porque allá había mucho oro, y de allí en adelante pues se llevó también la cultura de los negros y todos sus conocimientos ancestrales que ellos traían, porque traían mucho conocimiento, por ejemplo, de la gastronomía. Al principio los europeos creían que era algo repudiante, que no servía, pero más tarde la gastronomía africana los
¿cómo le dice? Los contagió a ellos y fue como parte dominante de esa cultura. Las tres culturas, la India que estaba aquí, los negros y los europeos, hicieron un sincretismo gastronómico que sirvió de base para la cultura de aquí, ¿ya? También llegaron negros de acá, de Barbacoas, ¿ya? De Iscuandé, y se organizaron aquí porque aquí era un valle inhóspito, donde nadie casi podía vivir por las plagas, por los mosquitos, y aquí se escondían la mayoría de los negros, y dicen que se establecieron varios palenques aquí en esta región, que la historia no los ha recogido. La historia solamente recogió el palenque del Castigo, que quedó al pie de la cordillera occidental, ¿ya? Y que allá se refugiaron no solamente negros, sino también todos los que huían de las leyes del tiempo de la colonia y de las autoridades mayores europeas. Entonces allá se escondían, pero más tarde, cuando fueron adoctrinados por un sacerdote que llegó hasta ellos y los convenció, ellos organizaron pueblos alrededor del palenque y se establecieron a lo largo de esta región del Patía. Por eso todos los negros que estamos habitando este valle del Patía, ya veníamos por distintos lugares. Es algo hipotético porque pues a ciencia cierta no se saben cuántos esclavos negros llegaron por acá o cuántos llegaron por allá. Pero el cuento es que aquí era un centro como de escondite, ¿ya? Que el negro huía de las fincas, huía de las minas de oro y de sal y se escondían aquí en la región del valle, por lo que anteriormente les dije. Pero es importante mirar también que después de que en el tiempo de la colonia aparecen distintas comunidades europeas y distintos lugares, hubo una mezcla sincrética de razas y de cultura que hicieron que este Patía no solamente habitaran negros, sino también que después de un tiempo hubo mestizos, campesinos y hasta indios que se replegaron en la cordillera. Ellos se vinieron a la cordillera y la cordillera también más tarde fue poblada por colonos que vinieron de los distintos lugares, de los distintos departamentos de aquí, ¿ya? Entonces es por eso que se considera que Patía, la región de Patía y el pueblo de Patía es el centro cultural o la meca cultural donde llegaron todas las afluencias culturales de todas las regiones. Bueno, tenemos conocimiento que en el siglo XVII llegan las comunidades negras a este hermoso territorio, pero antes vivían muchos grupos indígenas, entre ellos los patías, pues es por quienes este territorio lleva ese nombre, ¿cierto? Llegamos queriendo encontrar al África, pero fue muy difícil. Entonces hubo necesidad de buscar un lugar alto en donde divisar, a ver si era posible mirar esa tierra ancestral. Le dice un negro y una negra a los demás: subamos a este cerro, subámoslo ya a buscar al África, nuestra tierra ancestral.
Pero al subir el cerro de Manzanillo descubrimos que no era posible. Entonces se dice, no lloremos más. Nuestra madre tierra África está mucho más allá. Lucha negro, negra lucha. Aquí hay que señorear. Lucha negro, negra lucha. El palenque hay que formar donde felices gritemos ¡viva la africanidad! Lucha negro, negra lucha, el palenque hay que formar porque el palenque es refugio, resistencia y libertad. Y al son del brujo cununo, la tambora y el violín, reines en este patía y construyas la unidad. Entonces, cuando el negro y la negra llegan a este territorio, lo que ha pasado en la diáspora africana a través de diferentes tiempos y en lugares suceden varios acontecimientos, ¿cierto? Viene el proceso de la conquista, viene la colonia, en donde al negro y a la negra se le priva de muchas cosas, se le quitan muchísimas cosas, se castran, entre ellos el dialecto, ¿cierto? Allí lo vamos perdiendo. Su acervo cultural, pero ¿qué pasa? Que se habla de la malicia indígena, pero no de la astucia negra. Entonces el negro y la negra eran excelentes esgrimistas, macheteros, mejor dicho, manejaron los winches con berraquera. Entonces lo consideraron al negro y a la negra muy peligrosa manejando ese instrumento. Entonces nos prohibieron la esgrima, pero como en torno de la música el negro y la negra no necesitan partituras, somos oído musical a través de la cultura. Con esa música que hizo el negro y la negra, idearon cómo seguir manejando la esgrima. Entonces están bailando aquí el bambuco y la esgrima está aquí y el juego está aquí, y siguió. Entonces se perdieron cosas y hemos sido estigmatizados. Ha habido racismo, ha habido sexismo, ha habido clasismo, pero el negro y la negra logran sobrevivir en este territorio. ¿Qué pasa? Luego, en los primeros años no hay colegios en este territorio. La mayoría de personas migran a estudiar al Morro y a Tunía. Pero con el paso del tiempo, con los ejercicios de liderazgo, van surgiendo instituciones educativas, una y otra, pero en un momento dado de la historia llega un hombre que hoy es autoridad en el territorio afropatiano y es Adolfo Albana Chinte, un bugalagrandeño que se enamora de este territorio y llega a hacer un proceso de reorganización, primero con el son del tuno y las cantadoras del patía, un trabajo que lo hace a la par. Visita las instituciones educativas, encuentra a la maestra Lola con su locura, porque la maestra Lola es como este sombrero así chiraposo, así soy de loca, así es mi pensamiento, mi manera de pensar, ver, conjeturar la vida. Y cuando nos encontramos, empezamos a conversar. Es uno de los motores grandes que hacen visibilizar el trabajo de la pedagogía de la corridez, que no se conocía que era una propuesta pedagógica, porque nace para solucionar las diferentes situaciones didáctico-pedagógicas de la vida cotidiana, pero con el pasar del tiempo se convierte en una propuesta. No modelo, porque el modelo es estático, aquí está, y si quiero cambiarlo tengo que degradarlo. Pero la propuesta tiene la oportunidad de participar una persona, otra y otra. Entonces surge esa pedagogía de la corridez, ¿con qué? Con la maestra Lola, a través de la banda de tarros que me ideo con diferentes instrumentos reciclables, herramientas de trabajo, árboles de aquí de la región. Y empiezo a salir y la gente me grita, iba la loca, iba la venteada, iba la chiflada, va la deschavetada. ¿Dónde se ha visto profesionales con ese poco de basura? Pero como yo no me dejo creer de nadie, sino que vivo mi realidad, he aprendido a hacer, a estar, entonces continúo con mi banda y transfiero eso a mis estudiantes, hombres y mujeres, a querer, a crear, a inspirarse, a recibir el influjo de los dioses y las diosas. Entonces la banda no muere, continúa. Y entonces, a través del tiempo, cuando surge ya esta pedagogía de la corridez, en colectivo, porque no es un trabajo de la maestra Lola. Si no me hubieran ayudado
ese maravilloso equipo MEC del que hablo, maestros, maestras, madres de familia, estudiantes, egresados, padres de familia, técnicos, técnicas administrativas y compinches del tejido, donde están personas particulares, donde están organizaciones no gubernamentales, quienes se enamoran de este trabajo y me impulsan, y con una sonrisa, con un hola, con una ceja, con un picadito de ojo me dicen: continúa, maestra Lola, tan chévere lo que haces con los niños, las niñas, los jóvenes y las jóvenes, que le llamo en la pedagogía de la corridez. Continuamos pensorriqueando, es una pedagogía, es una palabra propia de la pedagogía, la echamos adelante con ese grupo, equipo MED, más que grupo, equipo, porque hemos trabajado hilando sueños. Cada persona, cada hombre es un bejuco o un hilo, y cada mujer es una batatilla o una hebra fuerte para tejer los sueños. Entonces, no se pueden arrancar esos hilos. Sigue la pedagogía, y en este ejercicio logramos nosotros la recuperación, el fortalecimiento y trascendencia de los valores propios de nuestra cultura, pero entendiendo que vivimos en el Cauca, un territorio intercultural bellísimo. También nos dimos a la tarea de recorrer el imponente macizo colombiano, acompañados del CIMA y de la Corporación Maestra Vida. Y en ese trabajo aprendimos aún más a valorar esa riqueza que tiene el Cauca en este departamento tan bello de la geografía colombiana. Bueno, para comprender el proceso del semillero de violinista hay que partir por todo el desarrollo que ha tenido el son del tuno por más de 30 años, en lo que se ha denominado el proceso de recuperación de tradiciones culturales, en donde esta agrupación musical de aquí de la comunidad del Tuno se compromete con la revitalización del bambuco como música, y pues enfrentando la situación compleja que se vivía más o menos en 1988 con relación a estas músicas que estaban desapareciendo, porque los músicos viejos pues habían fallecido y habían entrado al territorio ya con la energía eléctrica, los aparatos de reproducción musical. El son del tuno pues lleva trabajando todo este tiempo con el bambuco patiano, y producto de ese proceso aquí en la comunidad hace unos 5 años que empezamos también a revitalizar el violín, pues porque veíamos que también estaba en riesgo de desaparecer los intérpretes del violín para el bambuco patiano. Entonces acá en la comunidad se decidió crear la escuela que se ha llamado Escuela de Violinistas del Tuno, una minga por el violín, y ahí empezó todo el proceso de formación de los niños y las niñas de la comunidad. Esto con el apoyo comunitario y con ausencia del apoyo del Estado, como ha sido a lo largo de este proceso de más de 30 años. Y entonces los niños de su momento y las niñas, con ellos se creó lo que se denominó el son tunito. Digamos que había que ir entregando ese conocimiento pues para que se fuera produciendo ese relevo generacional, y que estos jóvenes y estos niños y estas niñas aprendieran a reconocerse en su música y en su cultura. Entonces va a aparecer son tunito, que se configura con aquellos niños y niñas que tenían mayor edad en ese momento, digamos entre los 12, 13 años, y luego en el mismo proceso de transmisión del conocimiento se va creando el semillero de violinistas para trabajar con las niñas y los niños más pequeños, de tal manera que haya una secuencia en el aprendizaje del violín y en los distintos grupos que van a ir interpretando
este instrumento y bueno, el bambuco como tal. No solamente aprenden a tocar violín, sino que aprenden a tocar la percusión, aprenden a tocar guitarra, esto dentro del proceso que hay aquí en la escuela de violines del Tuno. Entonces el semillero es la agrupación conformada por los niños y las niñas más pequeñitos. El son tunitos son aquellos que ya tienen 12, 13 años, que ya están como en la preadolescencia y que en algún momento dado podrían integrar el son del tuno, como ha ocurrido también históricamente con el son del tuno. Entonces, pues de esa escuela de violinistas y de los semilleros, por ejemplo, Valentina hoy en día ya hace parte del son del tuno y sale a tocar con son del tuno. Ella fue violinista de son tunito e hizo parte, digamos, de las primeras que empezaron a aprender a tocar el violín. Entonces esa es la articulación que habría entre la escuela de violinistas y el son del tuno, ¿cierto? El son del tuno como esa institución a la cual estarían aspirando ellos algún día llegar, pues, para continuar con todo este proceso. Ancestral de nuestros viejos, de nuestros papás, abuelos y bisabuelos, y ellos tenían una cultura también muy importante que era la funebria. La funebria, o sea, sí, el homenaje o el cultivo de la ciencia al ser superior, al ser que muere, al espíritu de esa persona. Entonces, aquí en Patía habíamos muchos descendientes de esa gente y cantábamos y rezábamos y hacíamos novenarios y hacíamos el entierro de los angelitos y hacíamos otras tradiciones, pero no estábamos juntos. Entonces fue así como algunas matronas de aquí, gracias a un proyecto de Cajanal, en ese tiempo trabajaba Alessandro Rodríguez, trabajaban otros amigos de la cultura de aquí. Entonces ellos pensaron en que, ¿por qué no recoger la danza, la música, la funebria, todo eso con un grupo? Y entonces empezamos y organizamos un grupo que se llamaba de Tradiciones Culturales Patianas. Entonces empezamos a trabajar primero con la funebria, después trabajamos cantos como rituales, después trabajamos también algunos aspectos sociales como la minga, la guagua y todo eso, y empezamos a recoger, y entonces desde allí establecimos como una línea de trabajo para recuperar todo aquello que se estaba perdiendo, y ahorita vamos con los violines. En el tema de alimentación, ¿cuáles son los platos ancestrales de ajá? Bueno, aquí la gastronomía nació, le digo, con el sincretismo gastronómico de los europeos que trajeron la leche, el queso, la mantequilla, la carne. Las carnes, en tiempos inmemoriales ya se sabía preparar las carnes con humos, con aromas de árboles de aquí de mismo. Y entonces cuando llegó el ganado aquí, que fue utilizado no solamente para alimentos, sino para alimentar a las tropas. Ya se conocía la sal y habían algunos fuentes de agua salada y se utilizó todo eso, ¿ya? Los indios tenían los tubérculos, tenían papa, tenían yuca, tenían una cantidad de tubérculos, y los negros trajimos granos. Eso se mezcló, se unió y dio origen a la gastronomía patiana,
porque la leche, el queso, la mantequilla se aprendió a usar divinamente por el negro, ¿ya? Entonces preparó comidas a base de eso, porque había unos tiempos de hambruna, se dice que no había carne, porque el negro y todos los habitantes de la región consumían mucho carne, pero entonces habían tiempos de hambruna, entonces utilizaron la leche y organizaron el guampín. Lo que se llaman guampín es una comida de vigilia, es una comida que no tiene carne, es una comida que tiene proteínas, pero que ellos no sabían que eso podía reemplazar la carne que les hacía falta. Entonces ahí nacen los guampines, ¿ya? Y las bebidas como el chancuco y los derivados del chancuco, ¿ya? Porque el negro, a pesar de que fue esclavizado, él fue un ser alegre, divertido. Los días que le daban de tiempo, lo utilizaba divinamente. Aparece por eso las fiestas de negros y blancos en paz, ¿ya? Porque allá también hubo negros.